Muchísimas gracias, señora presidenta. Bueno, estamos hoy tratando aquí en el Senado el proyecto que viene en revisión de la Cámara de Diputados. Es la presentación de la Ley de Solidaridad Social, Reactivación Productiva en el marco de la emergencia pública. Justamente el título primero de dicha ley hace la declaración de la emergencia pública. El artículo 1 declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, delegando en el Poder Ejecutivo Nacional las facultades comprendidas en la presente ley. Como en el mismo texto lo dice, la ley va a tener vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020. Yo quisiera clarificar un poco por qué la emergencia, cuál es el sentido que tengamos una ley de emergencia. Siempre las leyes de emergencia parecen cuestionadas. Y yo, señora presidenta, si me permite, quiero dar algunos datos macroeconómicos, que en realidad son los datos que dejó el gobierno del presidente Macri y que se pueden resumir de la siguiente manera. La pobreza en el país llegó a 40.8%, prácticamente 17 millones de personas pobres, y ser pobre no es una cosa menor. Significa muchas familias que le faltan muchísimas cosas, que a lo mejor ponen en riesgo que sus hijos vayan a la escuela. Todo un montón de circunstancias que en un país como el nuestro parece realmente que no debería ser así. Pero además otro dato enormemente preocupante es la indigencia, que llega al casi 9%, 8.9%. Todo esto son datos al día de hoy, seguramente de acá a que termine el año podrán modificarse. Más de 4 millones de personas que al estar en la indigencia seguramente tienen un enorme riesgo de no tener un plato de comida en su mes. Si vemos la desocupación, fue en franco aumento. En el año 2017, tercer trimestre, estaba en 8.3%, en el año 18, 9%, y en este trimestre ya lleva 9.7%. Se espera un porcentaje mayor para el último trimestre del año en curso. Si vemos la pérdida del salario real, fue del 15%, con caída en forma continua desde mayo del 2018. La inflación anual de este año a noviembre, 52%. Las ventas en los supermercados y los shopping con caída real desde julio del 2018 de más del 10%. En la industria de la construcción, únicamente en el mes de septiembre de este año 2019, se perdieron 8.800 puestos de trabajo. Y el nivel de empleo está más bajo que en enero del año 2015. El estimador de la actividad económica está un 5% más bajo que diciembre del 2015. Si le sumamos a esto la tremenda deuda externa de 276.686 millones de dólares en el tercer trimestre del 3 año, que además creció un 8% anual, estamos hablando a las claras de cuál es el problema que tiene la Argentina de hoy. Y seguramente habrá otras variables, están todas implosionadas, señora presidenta. El país está detenido, estamos en una situación realmente grave. Por eso es la emergencia. La emergencia es el modo, la acción que tenemos para salir rápidamente de este problema. En realidad, esta ley es simplemente para poner a la Argentina en movimiento y que no siga detenida hasta hoy. La Argentina está parada, y lamentablemente con una Argentina parada, que no crece, que no trabaja, ¿no es cierto?, que no avanza, cada día vamos a estar peor. Yo quiero, para no extenderme demasiado, abarcar 4 grandes temas que tiene la ley que me parecen importantes. El primero es la resolución de la crisis de la deuda pública. El segundo es el esquema tarifario. El tercero, las cuestiones tributarias que tiene la ley. Y por último, el tema jubilaciones. La sostenibilidad de la deuda pública está puesta en el primer artículo, título 2 de esta ley. El artículo faculta gestionar y llevar adelante los actos necesarios para recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública de la República Argentina. Y como dice la ley y la Constitución Nacional, nosotros vamos a rendir cada vez que se vaya negociando todas las cuestiones referentes a la deuda, vamos a rendir aquí, en el Congreso de la Nación, frente a la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión
de contratación y pago de la deuda externa, porque es nuestra responsabilidad. No es un tema menor la deuda, es un tema realmente acuciante. Una de las grandes limitaciones que tiene nuestro gobierno hoy, una herencia tremenda, agobiante y difícil de resolver, 276.000 millones de dólares, contraída en escaso tiempo y con muy pocas posibilidades de que sea una resolución rápida, porque la deuda se tomó para devolver en un tiempo angustiante, tan poco tiempo que nadie entiende cómo puede pasar, porque en ninguna parte del mundo nadie tomó deuda para devolverla tan rápidamente. Evidentemente, cuando se hizo esto, con los acuerdos con el fondo, a las apuradas, se tenía muy claro que la deuda no se podía pagar. En el año 2020 solamente hay más de 30.000 millones de dólares para devolver, nadie lo puede hacer. Por eso, ¿no es cierto? Y además, al no usarse ese dinero para fines productivos, provocó lamentablemente un descalabro social y productivo en nuestro país. Hay provincias que tomaron deuda, pero la utilizaron para obra pública, para mejoramiento, se puede hacer para bajar tributo, para hacer cualquier cosa que desarrolle la actividad productiva. Nosotros no quisimos o no supimos hacerlo. Otro tema que me parece importante es el esquema tarifario. Yo creo que todos hemos sufrido de uno u otro modo el tema de las tarifas en los últimos años. Inclusive en el Congreso de la Nación, tanto diputados y senadores, se votó una vez volver para atrás porque todos sabíamos que la gente no podía pagar las tarifas. Y no hay peor incremento, ni aumento, ni cuestión que uno deba pagar, ni tributo que se tenga que hacer que la gente no pueda pagar. Y este es el problema de las tarifas, discutido ampliamente en este Congreso, y en su momento, lamentablemente, el presidente Macri vetó la disposición del Congreso, y aparentemente no interesó demasiado que la sociedad estaba pasando por un momento triste y que la gente no podía pagar. La gente buscaba un crédito para pagar la luz, y tampoco había crédito, porque en este país se trabajó para la especulación financiera, y no hubo crédito ni lo hay. Y es otro de los temas grandes que tenemos para resolver. En el artículo 5, que habla del sistema energético, propone una reducción a la carga tarifaria real sobre los hogares y la empresa, el comercio y la industria, que fue agregado en diputados hoy a la madrugada. Por 180 días las tarifas eléctricas y el gas natural con jurisdicción nacional se van a mantener mientras, durante este tiempo, hay un compromiso del Estado Nacional de hacer una revisión integral del tema tarifario y proponerlo dentro de esos 180 días. Para eso también se ha solicitado la intervención de dos organismos claves, como es el ENRE y el ENERGAS. Otro tema que me parece muy significativo son las cuestiones tributarias, las que cargan y las que ayudan, porque hay de las dos. Porque justamente lo que estamos es buscando un equilibrio que permita que el país salga adelante, y evidentemente, como lo dijo hace muy poco el ministro de Economía, no tenemos caja, el país está muy descalzado porque realmente hay muy pocas reservas, tampoco podemos tomar crédito porque no existe, y tampoco podemos, ¿no es cierto?, empezar a hacer girar la maquinita de fabricar pesos argentinos, porque eso evidentemente nos va a llevar a un estado más desesperante del que tenemos. Por eso la visión del gobierno es hacer un equilibrio, ayudar a los más vulnerables, bajándole, dándole condiciones, y subiéndole a los ciudadanos o empresas que todavía pueden, que están en condiciones de dar más. Y sabemos realmente que le pedimos un esfuerzo a todos los que tienen que dar más. Pero bueno, es el esfuerzo solidario que hace falta para equilibrar la macroeconomía argentina. En este caso, una de las cosas que me parecen muy significativas, dentro de la regularización de las obligaciones tributarias, es el régimen que le estamos dando a las pymes, a las micropymes y a las empresas medianas que hay en este país, lo que se llaman las MIPYMES, ¿no es cierto? Grandes dinamizadores de la economía nacional. Yo, por ejemplo, traje una planilla para darle algunos datos sobre de qué estamos hablando, porque la verdad que cuando los ciudadanos escuchan el tema de las pymes, creen a lo mejor que son comercios de 3, 4 personas, ¿no es cierto?, y que están restringidos en su desarrollo productivo, o con su cantidad de empleados, o con su facturación. Miren, les quiero dar algunos ejemplos.
En el ámbito del comercio, una micropyme puede facturar hasta 20 millones de pesos por año. La pequeña, o sea, la pyme común, 120 millones. Una mediana en el tramo 1, 1.000 millones. Y una mediana en el tramo 2, 1.400 millones. O sea, que hay empresas medianas que pueden facturar 1.400 millones de pesos por año. Y así como la micro puede tener hasta 7 empleados, la pequeña hasta 35 y la mediana hasta 125, el tramo de las medianas más grandes es hasta la contratación de 345 empleados. Por eso es tan dinámico esto. Y por eso justamente estas empresas movilizan el 80% de la mano de obra nacional. En la industria, las grandes empresas medianas pueden facturar hasta 1.200 millones de pesos y tener una planta de 655 empleados. También quiero decir que en estas empresas está el tema agrícola, que sabemos, y ya vamos a hablar del tema de las retenciones y los inconvenientes que hay con este tema, lógicos, ¿no es cierto? Nadie quiere que le aumenten los impuestos, ya hablaremos cuando llegue el momento. Pero fíjense, las empresas de índole agropecuario, de mediano tramo, pueden facturar hasta 363 millones por año y tomar hasta 215 empleados, y son parte de estas ventajas que ahora voy a anunciar. Las deudas que estas empresas tengan, hoy tienen un plan como nunca lo tuvieron. Pueden pagar sus deudas entre 60 y 120 cuotas, cuando la primera cuota va a vencer recién el 16 de julio del 2020, o sea, dentro de 6 meses. Además, para estar en una pyme, en una micropyme, tiene que estar inscriptos. Saben que siempre es un inconveniente. La burocracia argentina siempre hace difícil todo eso. Bueno, la ley también permite que las empresas MIPYMES no inscriptas puedan hacerlo, tienen hasta el 20 de abril, y si el trámite no salió, se les va a seguir dando la posibilidad hasta que el trámite esté terminado. Porque escuchamos, todos lo hacemos, ¿no? Con cooperativas, con pymes, que bueno, presenté el trámite, me falta esto, me pidieron muchas cosas. Todo eso es solucionable y esta es la voluntad de esta ley. Los beneficios del régimen, condonación de multas y demás sanciones que no se encuentren firmes a la fecha del acogimiento. Condonación del 100% de los intereses punitorios y resarcitorios. Condonación de los intereses resarcitorios sobre multas y tributos aduaneros. ¿Cuáles son las condiciones que se les exigen? La conducción, que el capital adeudado, las multas firmes e intereses no condonados se encuentren abonados de las siguientes maneras. Con crédito, a 60 o 120 días, como una especie de moratoria, no sé el término técnico que le pone el gobierno nacional para que la gente y todas estas empresas puedan pagar. También pueden hacerlos por compensación con saldos que tengan a favor de la FIP. También pueden hacerla de contado, los que podrían hacerlo, y tienen un descuento además del 15%. Bueno, todas estas cosas a mí me parecen fundamentales, porque realmente son un elemento dinamizador fundamental para las MIPYMES argentinas como nunca se hizo, a la mejor voluntad de ayudar a los que están más abajo, a los que es más duro y a los que dinamizan la economía. El ajuste por inflación, ustedes saben que discutimos mucho por eso, ¿no es cierto?, de los balances que se le permitía el ajuste por inflación. El ajuste por inflación, cuando se consideran las deudas, suele dar muchas veces con ganancias positivas. En este caso, hasta ahora, se tenían 3 años para pagarlo, en 3 periodos. Ahora, si da ganancia, se puede pagar en 6. Se busca distribuir la carga tributaria. Fíjense, los bienes personales aumentan. En el caso del impuesto sobre los bienes personales, se toman más progresivas las alícuotas, van a ser más altas que las que estuvieron hasta ahora, y se puede incrementar la alícuota hasta el 100% para los que tengan bienes situados en el exterior. También si esos bienes se vuelven a la Argentina, hay la posibilidad de que no se lo considere. Que es un aumento porque evidentemente necesitamos recaudar, es de un impuesto progresivo, porque nosotros pagamos bienes personales de acuerdo a la calidad que cada uno puede tener de su desarrollo patrimonial. No es un impuesto como puede ser
ingresos brutos, que pagamos el 4 o el 5% a cambio de nada, ¿no es cierto? Y después ni siquiera se sabe la utilidad que puede tener una empresa o una persona física. Acá estamos hablando de que le estamos gravando a los que más tienen, y es lógico que el que tiene una casita, ¿no es cierto?, pague mucho menos que el que tiene una gran casa. Bueno, este es uno de los temas que nosotros estamos buscando y esta ley busca para mejorar el aparato de recaudación. Bueno, los impuestos a una Argentina inclusiva y solidaria. Este capítulo se refiere al impuesto que establece en 5 periodos fiscales la compra de divisas y adquisición de servicios de transporte, agencias de viaje y turismo, con una alícuota presente del impuesto del 30%. Bueno, evidentemente, nosotros sabemos que en dólares es muy difícil que los argentinos puedan ahorrar, porque no es nuestra moneda. Entonces se incrementa, para que el que quiera comprar dólares tenga que poner el 30% más, se incrementa todo lo que significa que los argentinos que vamos a pasear al exterior, que evidentemente podremos decir, bueno, no somos ricos para ir al exterior, pero bueno, lamentablemente los que van al exterior son los que más tienen. Mejor saquémosles un poco a los que van al exterior y necesitan dólares que no los que van a hacer turismo en nuestras provincias, que nos vendría muy bien fomentar el turismo interno. Y en contrapartida de eso, se le saca el impuesto celular, que es el impuesto que hoy se está cobrando a las personas que ahorran en pesos. De ese modo vamos a fortalecer la moneda. Bueno, hay muchas cuestiones más en este tema que podemos hablar. Yo creo, Presidenta, que son 20 minutos, la verdad no me acuerdo del tiempo, 20 minutos. Bueno, tenemos muy poco tiempo. Yo quería hablar un poco de los impuestos internos, también de lo que significa para el mercado automotor. Ustedes saben que los vehículos, después de menos impuestos y más accesorios, que pasan los 2.400.000 pesos, van a tener un incremento. Pero bueno, también, si tenemos que recaudar, por lo menos es un régimen justo. El que tiene un coche de alta gama va a aportar y va a ser solidario con el que tiene un pequeño coche, con el que tiene uno viejo, con el que no tiene coche. Y este es un modo también, ¿no es cierto?, de poder mejorar la recaudación, haciendo más distributivo y solidario todo esto. Bueno, otro tema que me parece importante son los derechos de exportación, y justamente, en lo poco tiempo que me queda quiero exponerlo porque yo vengo del cinturón medio de la Argentina y bueno, todos saben los inconvenientes que siempre provocó el tema de las retenciones. Yo creo sinceramente que lo que estamos planteando no es ningún exceso, porque al fin y al cabo en un decreto que hizo el presidente hace unos días estamos llevando a los mismos valores que había determinado el presidente Macri, pero cuando decíamos 4 pesos por dólar estábamos hablando de un peso devaluado. Cuando actualizamos eso a los valores lógicos, con una devaluación de la cual no fuimos responsables, pero fue una devaluación del gobierno anterior, llegábamos a una soja de 30%, ¿no es cierto?, de impuesto, a un maíz de 12%, que ya estaba, ¿cierto?, a un trigo de 15%, a la carne 9%, y en este caso estamos pidiendo la perspectiva de que se autorice el 3% más, que lleguemos al 33%, que lleguemos al 15%, y así en cada una de las cosas, que tampoco está decidido que se va a cobrar, se va a utilizar si realmente, ¿no es cierto?, cuando se haga el balance de los ingresos que tiene la Argentina, eso es posible. Bueno, las jubilaciones, me parece el último tema importante, señora Presidenta. A ver, las jubilaciones se van a suspender el ajuste automático por 180 días, y se va a hacer mientras se cree una comisión especial, que está determinada por ley, una comisión que crea el PEN, con el Congreso y con expertos, para elaborar el nuevo proyecto de movilidad jubilatoria en la Argentina. Durante ese plazo el PEN deberá dar los aumentos trimestrales, el incremento de haberes, atendiendo prioritariamente a los sectores de más bajos ingresos. Y ya el Poder Ejecutivo dio un gran paso. Ya anunció por medio de un decreto que las jubilaciones mínimas, vamos a suponer que estén, no sé justo el monto ahora, 16.000 pesos, 14.000 y pico, 5.000 pesos de aumento para enero, 5.000 para febrero. Quiere decir que estamos prácticamente a sus jubilaciones aumentándole el 80% en 2 meses, ¿no? 5.000 pesos de 14 y
otros 5.000 pesos en febrero. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Bueno, porque son los jubilados que ni siquiera están bajo del nivel de pobreza, están en una situación caótica. Y seguramente los aumentos que trimestralmente va a dar el Poder Ejecutivo Nacional van a ser con ese criterio. Yo no lo sé porque no está establecido, pero imagino, y creo no equivocarme, ¿no es cierto?, que de los de 14 a 30.000 tendrán un incremento y los de 30.000 hasta más adelante tendrán uno menos, y llegará algunos que las jubilaciones que ganen, no sé, una cantidad exorbitante de plata para lo que es el resto de la población. Imagínense que el 40% de los argentinos tiene la jubilación mínima, el 40% de los argentinos tiene la jubilación mínima, y a esos se le aumentará poco o nada, porque es justo, porque estamos buscando un sistema solidario y estamos encontrando soluciones racionales y sensatas a problemas que nosotros desde el gobierno no promovimos. No nos sentimos responsables de esas cuestiones, porque además hemos tenido siempre una actitud colaborativa con el gobierno que se fue. Yo creo que en todos los 4 años que estuvo el gobierno anterior, creo que no sé si alguna vez existió una sesión que faltó por falta de quórum, a pesar de que el Ejecutivo nunca tuvo el número para eso. Por eso, ¿no es cierto?, yo, señora Presidenta, me animo realmente a solicitar que esta ley sea aprobada por la oposición, porque es una ley que el país necesita, ¿no es cierto? El objetivo de esta ley es impulsar el crecimiento, la economía, siempre promoviendo y teniendo como primera medida a los más vulnerables y a los que más necesitan. Este país está paralizado y la situación social es muy grave. Pedimos el voto positivo de esta norma para que la Argentina nos ayuden a ponerla de pie, simplemente eso. Muchas gracias, señora Presidenta.